A continuación explicaremos los 4 conceptos generales de los ácidos grasos, empezando por su estructura, luego pasaremos a las formas que hay de clasificarlos y por último veremos las diferentes características y reacciones en las cuales intervienen los ácidos grasos. Como hemos visto ya en otro vídeo de lípidos, los ácidos grasos son un tipo de lípidos saponificables porque pueden llevar a cabo la reacción de saponificación cuando los juntamos con una base. Entonces, químicamente vemos que los ácidos grasos son moléculas que tienen en un extremo un grupo carboxilo de este tipo, COOH, y luego una cadena con átomos de carbono e hidrógenos enganchados a estos átomos de carbono, lo cual llamaremos cadena hidrocarbonada. Siempre el carbono del extremo es CH3 y los otros que están en el medio son CH2. Como hemos visto en los vídeos de química, el carbono puede formar hasta 4 enlaces. Por eso el del extremo, como ya tiene un enlace hacia este lado, solo puede juntar a 3 hidrógenos. En cambio, estos de aquí en medio, como tienen 2 enlaces, solo se puede juntar a 2 hidrógenos. Y todos los ácidos grasos siempre tienen esta estructura: grupo carboxilo y cadena hidrocarbonada. Para clasificar los ácidos grasos seguimos esta tabla de aquí, de manera que los podemos clasificar en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos en los que entre los átomos de carbono solo tienen enlaces sencillos o enlaces simple, es decir, los carbonos solo comparten un electrón cada uno de los dos carbonos. Y los podemos subclasificar en ácidos grasos de cadena corta, todos aquellos que tienen menos de 6 átomos de carbono. Como son moléculas muy pequeñas o muy cortas, normalmente estos ácidos grasos de cadena corta, saturados de cadena corta, suelen ser volátiles a temperatura ambiente. Y luego el segundo tipo son los saturados de cadena larga, que tienen más de 6 átomos de carbono. Los más importantes son los dos que tenemos aquí, el ácido palmítico. Fijaros que tiene 14 elementos de CH2, por lo tanto serían 14 carbonos, más este 15 más este 16, por lo tanto el ácido palmítico es el que tiene 16 átomos de carbono. Y luego el segundo, que también es muy importante, es el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, 16 de CH2, más uno y otro de aquí serían 18. Vuelvo a repetir, son los más importantes de los saturados, que son los que tienen enlaces sencillos entre sus átomos de carbono. Los insaturados son aquellos que tienen un doble enlace en algún punto del ácido graso, uniendo dos átomos de carbono. El más importante de los insaturados es el ácido oleico. Fijaros que tiene un doble enlace entre estos dos átomos de carbono, que serían los que estarían en la posición 9 y 10. Como características importantes de los ácidos grasos, la primera es el punto de fusión. Cuanto más larga es una cadena, más alto es el punto de fusión. Y luego, si no tiene dobles enlaces, también es más alto el punto de fusión de los ácidos grasos. La segunda característica es que estos ácidos grasos se dicen que son moléculas anfipáticas y que forman micelas. ¿Qué quiere decir que sean moléculas anfipáticas? Si miramos la estructura de la cadena, fijaros que la hemos diferenciado en dos partes, el grupo carboxilo y la cadena hidrocarbonada. El grupo carboxilo, por su característica, tiene afinidad por el agua, de manera que diríamos que es una parte polar o hidrófila. Hidro de agua y fila es que tiene afinidad. Por lo tanto, esta parte de aquí, del COOH, tiene afinidad por el agua. En cambio, la cadena hidrocarbonada no tiene afinidad por el agua, por eso decimos que es una parte apolar o hidrófoba. Hidro es agua y foba viene de fobia, que es miedo, por lo tanto miedo por el agua. De manera que cuando nosotros tenemos ácidos grasos en una disolución acuosa o en una disolución polar, lo que hacen es colocarse de esta manera. La parte hidrófila, que es la del grupo carboxilo, se coloca hacia afuera y hacia el interior queda la parte apolar o la parte hidrófoba de la cadena hidrocarbonada. De manera que estas estructuras se les llaman micelas, que a veces pueden ser monocapa o bicapa, pero eso lo veremos en otro vídeo en concreto de micelas.
Y debido a que tiene estas dos partes la molécula, decimos que los ácidos grasos son anfipáticos porque tienen una parte polar y otra parte apolar. Y por último, como características, veremos las dos reacciones químicas más importantes en las que intervienen. La primera es la reacción química de esterificación, que es cuando un ácido graso reacciona con un alcohol, de manera que se hidroliza el ácido graso y el alcohol, se juntan este hidrógeno del grupo carboxilo con el grupo OH del alcohol y se crea una molécula de agua, y luego al juntarse el ácido graso, lo que queda con este radical del alcohol, se nos forma un éster. Por eso es una reacción de esterificación. En cambio, si la reacción se diera en sentido contrario, a partir del éster, al mezclarlo con agua formamos un alcohol o un ácido graso, diríamos que es una reacción de hidrólisis, porque estaríamos hidrolizando el éster. Y el segundo tipo de reacciones donde intervienen los ácidos grasos es en las reacciones de saponificación, para formar jabones. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros tenemos un ácido graso con una base o un álcali. Por ejemplo, aquí hemos puesto el hidróxido de sodio. Al mezclar este ácido graso con esta base, lo que sucede es que reacciona el grupo OH de la base con el hidrógeno del grupo carboxilo, se vuelve a formar una molécula de agua y luego el sodio se junta a ese grupo carboxilo, de manera que se forma esta nueva molécula de aquí. Fijaros que se ha juntado el sodio y a esto le llamamos jabón o sal de ácido graso. Por último, un detalle bastante importante es que hay algunos ácidos grasos que son esenciales, que nuestro cuerpo o el de los seres humanos no lo puede sintetizar y por lo tanto lo tenemos que incorporar mediante el alimento. Y los tres ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico, que vuelvo a repetir, son esenciales porque no los podemos sintetizar en nuestro cuerpo y los tenemos que incorporar en la dieta.